En 1946, una esfera de plutonio y galio de 6.2 kilogramos y 89 milímetros de radio en el laboratorio de Los Álamos fue enviada para ser derretida. Después de matar a 2 físicos que la estudiaban, en un intento de entender mejor cómo se comportaba esa esfera en ciertos experimentos que se estaban llevando a cabo. Esa esfera se hizo conocida como el núcleo del demonio, o Demon Core. Y esta es la verdadera historia. Lo que muchos saben es que 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945, matando a más de 200,000 personas. Estas bombas eran la Little Boy, de 4,4 toneladas que usaba uranio como combustible, y la Fat Man, de 4,6 toneladas que usaba plutonio como combustible. Pero lo que pocos saben es que una tercera bomba idéntica a la Fat Man, llamada Rufus, estaba siendo preparada para su uso posterior. Sin embargo, el ataque con la Rufus nunca llegó a ocurrir porque Japón se rindió. Entonces, el núcleo de plutonio de la Rufus fue devuelto al laboratorio de Los Álamos, y varios físicos empezaron a estudiarlo y a realizar experimentos para entender mejor cómo se comportaba el núcleo. Los 2 núcleos de ambas bombas, Little Boy y Fat Man, que destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, eran ligeros y cabían en la palma de la mano. Pero como se trataba de elementos radiactivos bastante peligrosos, eran transportados en cajas especiales hechas de magnesio, para disipar el calor y no reflejar neutrones. Con el núcleo dentro de la caja podía caerse y no pasaba nada. Algunos físicos informaron que estos núcleos estaban tibios al tacto, así como varios elementos radiactivos en la naturaleza, como el uranio y el plutonio, si están quietos por sí solos, sin que nadie haga nada con ellos, no son peligrosos. Eso es porque la masa de estos elementos no se encuentra en estado crítico. De manera simplificada, la masa crítica de un elemento fisionable es la cantidad mínima necesaria para mantener una reacción en cadena autosostenida. El núcleo de una bomba atómica, por sí solo, se encuentra en estado subcrítico, un estado estable en el cual no libera radiación ni energía al medio ambiente. Sus reacciones en cadena se encuentran en una especie de equilibrio. Por eso es que las armas nucleares, así como sus núcleos, pueden estar expuestos y cerca de los científicos sin peligro. Pero cuando el núcleo se vuelve crítico o supercrítico, las reacciones en cadena de los elementos radiactivos dentro del núcleo empiezan a ocurrir de forma descontrolada, y ahí hay mucha liberación de radiación y energía al medio ambiente. Y es exactamente eso lo que ocurre en una explosión nuclear. Hay reacciones en cadena descontroladas ocurriendo y hay mucha liberación de energía y radiación de forma catastrófica. Una información que no se mencionó es que estos núcleos están constantemente emitiendo neutrones, en un proceso natural y normal conocido como decaimiento radiactivo. Pero si esos neutrones que están siendo liberados constantemente al medio ambiente son reflejados de vuelta al núcleo usando algún tipo de material que refleje neutrones, el núcleo puede volverse crítico o incluso supercrítico. Y eso era exactamente lo que el físico Harry Daghlian, de 24 años, al igual que otros físicos, estaban estudiando y realizando experimentos. Para entender mejor, querían comprender qué tan cerca se podía llegar a la criticidad usando materiales que reflejan neutrones de vuelta al núcleo, pero sin permitir que el núcleo se vuelva crítico y sin sobrepasar los límites de seguridad. El 21 de agosto de 1945, el físico Harry Daghlian estaba realizando un experimento de masa crítica con el núcleo de Rufus, usando bloques de carburo de tungsteno alrededor del núcleo para ver cuántos bloques se necesitaban y en qué orientación. Los bloques reflejaban más neutrones de regreso al núcleo, hasta el punto de volverlo crítico. Usando un tipo de contador Geiger para medir la radiación emitida por el núcleo, Harry Daghlian podía saber si el núcleo estaba muy cerca o no de volverse crítico. Y él estuvo muy cerca de volverlo crítico, tanto que decidió interrumpir el experimento ese día. Pero Daghlian tenía curiosidad y al final del día decidió regresar solo al cuarto para continuar el experimento. Al igual que en el experimento anterior, Daghlian colocó los bloques de carburo de tungsteno en una orientación que hacía que el núcleo estuviera muy cerca de volverse crítico. En cuanto agregaba otro bloque, su contador Geiger indicaba que el núcleo se volvería crítico si continuaba con el arreglo. Entonces Daghlian comenzó a retirar cuidadosamente el bloque, pero accidentalmente lo dejó caer sobre el núcleo. En el momento en que el bloque cayó, instantáneamente el núcleo se volvió supercrítico. Y según el propio Daghlian,
Instantáneamente apareció una luz azul acompañada de una onda de calor. Inmediatamente Harry Daghlian reaccionó y usó la mano derecha para quitar el bloque que se había caído al suelo. En esa fracción de segundo en que apareció la luz, el físico fue expuesto a una dosis mortal de radiación. De hecho, en esa fracción de segundo, Harry Daghlian recibió lo que fue considerado como la mayor dosis de radiación que un ser humano haya recibido en la historia. Después de algunos días, Daghlian fue hospitalizado. Presentaba fuertes síntomas de alta exposición a la radiación, incluyendo náuseas y dolor. Y 25 días después, él falleció debido a la falla de múltiples órganos. Él tenía apenas 24 años, y esta foto tomada cuando él aún estaba hospitalizado muestra el estado en que quedó la mano que usó para retirar el bloque. Daghlian no estaba completamente solo cuando el experimento salió mal. Un guardia llamado Robert Hemmerly estaba en una sala cercana sentado leyendo su periódico. Hemmerly murió 33 años después de ese accidente, después de desarrollar leucemia. El propio físico Richard Feynman decía que realizar esos experimentos con el Demon Core era como hacerle cosquillas a la cola de un dragón dormido. Sin embargo, los experimentos con el Demon Core continuaron, y exactamente 7 meses después de la muerte de Daghlian, otro físico se vería involucrado en un accidente bastante similar. En 1946, el físico Louis Slotin, de 35 años, asumió el control de los experimentos relacionados con la criticidad en un nuevo laboratorio. Pero Slotin no estaba muy contento con su participación en esos proyectos e investigaciones que se llevaban a cabo. Su verdadero deseo era volver a enseñar y realizar investigaciones en las áreas de biofísica y radiobiología en la Universidad de Chicago. Sin embargo, él no podía abandonar los experimentos relacionados con la criticidad, porque, como él mismo admitía, era el mayor especialista en experimentos sobre criticidad, y necesitaba enseñar a otros físicos que continuarían con las investigaciones y experimentos. El 21 de mayo de 1946, Louis Slotin iba a enseñar un experimento al físico Alvin Graves y a un grupo de 7 físicos. El experimento era similar al experimento que Harry Daghlian realizaba. Sin embargo, en lugar de usar bloques de carburo de tungsteno, él usaba 2 semiesferas sólidas de berilio, que cumplían la misma función que los bloques de tungsteno. Estas esferas reflejaban los neutrones de vuelta al núcleo. Las esferas no podían bajo ninguna circunstancia cerrarse completamente sobre el núcleo, porque entonces la reflexión de neutrones sería total. Y para evitar que eso sucediera, 2 bloquecitos se colocaban en las puntas, impidiendo el cierre. Slotin ignoraba los 2 bloquecitos y prefería personalmente usar la punta de un desarmador para impedir que las semiesferas se cerraran completamente, porque así él podía acercarse más a la criticidad, y él hizo eso decenas de veces sin problema. El físico Enrico Fermi le decía a Slotin que estaría muerto dentro de un año si seguía haciendo los experimentos usando un desarmador. A las 15:20 de esa tarde, mientras el experimento se llevaba a cabo, de alguna manera el desarmador se resbaló y las semiesferas se cerraron completamente sobre el núcleo. Inmediatamente apareció una luz azul creciente y los 7 físicos sintieron una ola de calor. Slotin rápidamente levantó una de las semiesferas y la dejó caer al suelo, poniendo fin al evento de criticidad e impidiendo que el núcleo se autodestruyera. Aunque Slotin reaccionó rápidamente separando las semiesferas, ya había estado expuesto a una dosis letal de radiación. Slotin les pidió a los físicos presentes en la sala que cada uno marcara su posición exacta en el momento del evento. Al establecer la posición exacta de cada uno de los físicos en relación con el Demon Core, Slotin sería capaz de calcular cuánta radiación recibió cada uno de ellos y, por lo tanto, cuánto se redujo la vida de cada uno. De acuerdo con algunos físicos presentes en la sala en el momento del evento, las primeras palabras de Louis Slotin, después de darse cuenta de que había recibido una alta dosis de radiación, fueron: "Entonces, eso es todo". Louis Slotin falleció 9 días después del accidente debido al síndrome agudo de radiación, exactamente en el mismo hospital que Harry Daghlian y atendido por el mismo equipo. El físico Alvin Graves, que estaba más cerca de Slotin, también recibió una alta dosis de radiación y fue hospitalizado. Él quedó con secuelas neurológicas crónicas y problemas de visión, pero logró sobrevivir al evento. Eso fue porque el cuerpo de Slotin sirvió como una barrera. Los otros 6 físicos presentes en la sala también estuvieron expuestos a altas dosis de radiación, pero no en dosis letales. Algunos de ellos desarrollaron leucemia más tarde. Una parte de los físicos presentes no vivió más de 30 años después del accidente. Se estima que en esos pocos momentos en que el desarmador se resbaló y las esferas se cerraron,
Louis Slotin fue expuesto a una dosis de 1000 rads de radiación de neutrones y 114 rads de radiación gamma. Es importante señalar que se estima que la luz azul, que aparece después de que el núcleo entra en supercriticidad, duró solo medio segundo, hasta que Slotin separó rápidamente las semiesferas. Esa luz azul aparece porque la radiación excita los átomos presentes en el aire, y para estabilizarse esos átomos liberan energía en forma de fotones, cuya longitud de onda corresponde al azul. Después de los accidentes, el núcleo que antes se llamaba Rufus recibió oficialmente el nombre de Demon Core, o núcleo del demonio. Era necesario que pasara un tiempo hasta que el núcleo se enfriara y su radiación disminuyera. Se esperaba que el núcleo fuera usado en pruebas nucleares, pero las pruebas fueron canceladas, y el núcleo fue fundido y el material reutilizado para hacer otros núcleos Es invisible, imperceptible y no tiene ningún olor. La única manera de saber sobre su existencia es a través de instrumentos específicos que detectan su presencia. Existen 3 tipos diferentes de radiación ionizante que ocurren en eventos de criticidad. Son la radiación alfa, beta y gamma. La radiación alfa es la de menor poder energético y, en consecuencia, la de menor poder de penetración y destrucción para los seres vivos. Puede ser detenida por una simple hoja tamaño A4 o por nuestra piel. La radiación beta, que tiene un poder de penetración mayor que la alfa, puede ser detenida solo por pedazos de madera, placas metálicas, entre otros, y es capaz de causar quemaduras y puede penetrar cerca de 2 centímetros en el cuerpo humano, pero sin alcanzar ningún órgano vital. Sin embargo, el verdadero peligro está en la radiación gamma, que posee un alto poder energético y, en consecuencia, un alto poder de penetración en los tejidos de los seres vivos. Atraviesa prácticamente todo y solo puede ser detenida de manera eficaz por gruesas paredes de plomo. Y cuando alguien está expuesto a altas dosis de radiación gamma, probablemente no le queda mucho tiempo de vida, porque atraviesa y causa daños a nivel molecular en los tejidos de varios órganos vitales, provocando principalmente cáncer. Pero tanto Harry Deglen como Louis Slotin no serían las únicas personas que verían la luz azul.